Vamos a leer hoy el Evangelio según San Mateo en el capítulo 2, versículos 13 al 18. Después que los magos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente, y mandó matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías, que dice: Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días de Navidad, los niños pasan a un primer plano en la vida familiar, social y también eclesial. Un niño es un ser frágil, no ejerce ningún poder. Su vida está siempre en riesgo, enfermedades y todo tipo de peligros. Un niño no tiene cómo defenderse y afirmarse ante las fuerzas del mundo adulto. Muchos niños son víctimas de su incapacidad para defender. Pero mirando la otra cara de la moneda, y positivamente hablando, para que un niño continúe viviendo, necesita de muchos cuidados y ayuda. De ahí que sea tan importante que él cuente con una protección eficaz e inteligente que se ponga al servicio de su vida. Jesús Niño participó también de toda esta realidad de amenaza y de necesidad de ayuda. El Evangelio de la fiesta de los santos inocentes nos invita a reflexionar seriamente sobre esta realidad. Y para ello, el pasaje del Evangelio que hemos proclamado hoy en Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 18, nos presenta estas dos caras de la moneda que hemos mencionado. Por una parte, Jesús Niño es amenazado. La vida del divino niño es amenazada por el poder del rey Herodes, un déspota, y con ella también entra en riesgo toda su obra mesiánica. Pero por otra parte, el lado luminoso es Jesús es protegido. Y el relato del Evangelio nos cuenta cómo interviene Dios para salvar la vida de su Hijo. Y en medio de estas dos caras de la moneda, merece un destaque especial hoy y en este año de San José, el papel que juega San José en medio de este drama. Los invito a profundizar. Veamos la primera cara de la moneda, la vida amenazada. Dice Mateo 2:13, Herodes va a buscar al niño para matarle. El comportamiento de Herodes está en contraposición con el de los papás de un niño. Los progenitores protegen y cuidan la vida del bebé, mientras que Herodes, por su parte, lo que quiere es eliminar. Por asegurarse su propio bienestar, Herodes se vale de la vida inocente de los pequeños de Belén, que no tienen cómo defenderse. Como tanta gente que escala el poder, Herodes solo piensa en su interés personal, no importa que otros tengan que sufrir. La suya es una violencia inaudita, feroz, desencadenada por la provocación de un Dios manso que se expone a nuestro rechazo. Violencia que impulsa a todo rey a buscar
y a matar a un niño que en su falso raciocinio le quiere quitar el trono. Todo lo contrario de un verdadero gobernante, cuya primera tarea es la de velar por la vida. Y de esta manera, sin escrúpulos, Herodes mata a todos los recién nacidos de Belén. Todos pequeñitos, inermes, ignorantes víctimas del poder de un hombre sin corazón. Pero en medio de todo este drama oscuro aparece una luz: el compromiso con la vida. Levántate, toma contigo a la madre y al niño, le dice Dios en medio de esta noche, doble noche, a José. Pues sí, el Evangelio nos presenta también las lágrimas y el compromiso concreto de los papás. Y esto aparece dramatizado en una cita de la Escritura que Mateo retoma del profeta Jeremías y a la cual le da voz en este momento. Es Raquel que llora por sus hijos. Gritos y lamentos se han escuchado en Ramá. Es Raquel que llora por sus hijos. El dolor va hasta el fondo de la historia. El grito de dolor de Raquel, la madre de las tribus de José y de Benjamín, manifiesta toda la profundidad del dolor causado a las madres por el asesinato de sus hijos. Cada vez que una madre llora la muerte de su hijo, Raquel llora con ella. Y para Dios, este grito que clama desde las honduras de la tierra no le es indiferente. Todo niño, toda criatura inocente que muere, hace derramar las lágrimas de Dios. Y Dios entra en esta historia para salvar la vida del hijo. Y es por eso que llama de nuevo a José. Lo llama en medio de la noche y le enseña, le explica lo que tiene que hacer. Vale la pena poner la lupa sobre este texto del Evangelio. Notamos enseguida una secuencia de verbos en imperativo dirigidos a José. Son 4. Levántate, toma contigo, huye a Egipto, estate. El cómo salvar la vida del inocente se aprende en la escucha de la palabra de Dios. Y de ello es modelo José. El narrador de Mateo nos muestra cómo José se encarga de proteger al niño de los cuidados externos, de los peligros externos, mientras que María es la encargada de los cuidados maternos. María y José tienen distintas tareas, pero en el centro de sus vidas hay algo en común: el servicio a Jesús. La voluntad homicida de Herodes queda entonces anulada por la protección de Dios, quien se vale de los brazos fuertes y amorosos de los padres de familia. Y en medio de todo esto, merece en este año de San José un destaque particular, el rol que él juega. Acerquémonos un momento a la particular personalidad espiritual de San José. José, nos dice el texto, es advertido a tiempo del peligro mortal al cual está expuesto el niño Jesús, y es instruido sobre cómo convertirse en mediación salvífica de la vida del bebé Jesús. Primero resuena la voz de Dios. El ángel le dice: Herodes va a buscar al niño para matarlo. El término niño pone de relieve enseguida la gran contraposición entre Herodes y el pequeñito, dejando ver la gran fragilidad de Jesús y, como ocurre con todo niño, cuánto depende de los adultos para poder salir adelante. Por otra parte, esto ocurre en sueños. Es en sueños que el ángel del Señor le hace esta bonita revelación a José. Ya lo había hecho antes.
Recordemos el texto que leímos en la preparación de la Navidad, en Mateo 1, 18 al 25. En aquella ocasión, había sido llamado José para asumir la convivencia matrimonial con María y para ofrecerle su paternidad legal y afectiva también a aquel que ella había engendrado por obra del Espíritu Santo. De nuevo, en esta ocasión, por instrucción de Dios, José ejerce una nueva faceta de su paternidad. Esta vez, la defensa de la vida. La personalidad espiritual de José, a quien el Evangelio de Mateo llama el justo, sigue apareciendo con mucha fuerza, con mucha insistencia en estos nuevos dolorosos episodios. Notemos en el texto cómo el narrador subraya la estricta correspondencia entre las órdenes de Dios y la ejecución por parte de José. Todo ocurre al pie de la letra. Miren, 4 cosas le pide el Señor a José, 4 cosas hace José. Primero le dice, levántate. Y luego el narrador dice, y él se levantó. Más adelante le dice, toma contigo al niño y a su madre. Y el narrador precisa, y él tomó al niño y a su madre. El Señor le dice en tercer lugar, huye a Egipto. Y el narrador aclara, y él se retiró a Egipto. Finalmente el Señor le dice, y estate allí hasta que yo te diga. Y el narrador anota, y él estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Cada verbo, cada uno de estos verbos, levántate, toma contigo al niño, huye, estate allí, cada verbo merecería un comentario. Por lo pronto, observemos cuánto se subraya la confiada obediencia de José. Es un aspecto fundamental en el ejercicio de su paternidad que es comprendida como una misión encomendada por Dios. Ser papá y ser mamá es una misión que Dios te encomienda en este mundo. Y apenas José escucha al ángel, su reacción, como hemos subrayado, no da espera. La palabra de Dios lo pone en movimiento ante una apremiante situación de riesgo que no permite dilación. Y José pone a salvo al niño y a su madre, emprendiendo una fuga. Atención con el término fuga. Esta fuga no es cobardía, como ocurre con frecuencia, no. Aquí es el medio ofrecido a los débiles para poner a salvo del poder destructor. Una recomendación similar le dará después Jesús a sus apóstoles para cuando sobrevengan las persecuciones. Dice Jesús en Mateo 10:23, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Y si también en esta los persiguen, váyanse a otra. Pues bien, podemos ver cómo José calca anticipadamente este comportamiento que Jesús le pedirá a sus discípulos. En fin, la historia, nos dice el Evangelio de hoy, gime con dolores de parto. Se contorsiona ante una violencia inaudita que mastica víctimas inocentes, comenzando por las frágiles vidas que nacen. Las lágrimas de Raquel son las lágrimas de Dios. Dios habita esta historia, la transfigura, la orienta hacia la plenitud. Y para ello se vale de un José y de una María, y de todos los progenitores que en estos nuevos tiempos son conscientes de su vocación y de su misión. María y José comparten con Jesús los momentos emocionantes de su nacimiento y de su ministerio, pero también los momentos difíciles del sufrimiento compartido en un exilio familiar, como en este episodio en el que salvaron a su hijo con sus propios brazos de la violencia homicida del gobernante de turno. Una presencia varonil como la de José,
y unos brazos maternales como los de María protegen en todo tiempo la vida del frágil y permiten el crecimiento de la vida. Te invito ahora a que te detengas un momento sobre esta preciosa página del Evangelio que leemos en este día de los santos inocentes. Mateo capítulo 2, versículos 13 al 18. Lee el texto y deja ahora que el Señor te hable al corazón, te hable fuerte en este día a través de su Evangelio. Entre tanto, que me despido y te deseo en este día una bendición muy grande del Señor para ti y para toda tu familia que está gozando de la Navidad. El Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.